Julio, buenos días para usted, para Camila y para todos los oyentes y televidentes. Bueno, Camila acaba de señalar gran parte de la respuesta. Efectivamente, el país ya cuenta con un poco más del 83% de cubrimiento de televisión digital terrestre y todos los colombianos pueden ver los programas y los partidos, por supuesto, en HD, comprando un decodificador e instalándolo con una imagen importante, pero adicionalmente con un sonido muy valioso. Eso es importante mencionarlo por una simple razón, porque muchos no saben que este servicio existe y sobre todo no saben que es totalmente gratuito. TDT, que es la televisión digital terrestre, que es la que reemplazará de manera definitiva a la análoga que vimos durante los últimos 50 años, va a tener 16 canales totalmente gratuitos, dentro de los cuales, por supuesto, están los canales abiertos radiodifundidos, en este caso RCN y Caracol. Tema número 1. Tema número 2, Julio. En segundo lugar, evidentemente, como ustedes lo han señalado, hay un conflicto entre los canales radiodifundidos, Caracol y RCN, y los cableoperadores. Y la Superintendencia de Industria y Comercio ya hace varios meses emitió una medida cautelar que no es nada distinto que una orden judicial, o por lo menos administrativa con carácter judicial, señalando que los segundos, los cableoperadores, no podrían transmitir las señales en HD de los radiodifundidos que hoy cuentan con los derechos, en este caso de la Copa América, motivo por el cual estamos esperando que ese conflicto se resuelva en la Superintendencia de Industria y Comercio para que digan quién tiene la razón y de qué manera deben transmitirse esos partidos para quienes tienen cable en estos momentos en nuestro país. Ahora, en TDT, no solamente yo quiero señalarles que estarán disponibles los partidos, por ejemplo, de Copa América, sino también estará todo el tema de Eurocopa, de Juegos Olímpicos, y de esa manera los ciudadanos, vuelvo e insisto, gratuitamente podrán acceder a esta oportunidad. Ministro, hay algo que a mí me sorprendió ayer, que tuve la posibilidad de tener TDT y de haber tenido que comprar la antena, a pesar de que pago un servicio de cable, que uno pues esperaría que no le tocara pagar adicional, ni comprar un decodificador que de pronto no todo el mundo tiene el dinero para poder comprarlo. ¿Por qué razón con estas antenas hay la posibilidad de oír emisoras de radio? Pero no todas, qué sorpresa. Hay solo algunas que se pueden oír. ¿Por qué eso es así? No, lo que se está realizando en estos momentos es únicamente transmisión de derechos de televisión, pero efectivamente en estos momentos hay la posibilidad, desde el punto de vista de señal, de generar algunas, llamémoslo, interferencias que están autorizadas, pero que no están siendo homologadas, motivo por el cual más adelante, cuando tengamos la cobertura total del país, usted podrá también acceder a ese servicio de manera total. Vuelvo y repito, hoy no está 100% cubierto el país, eso sucederá en el año 2019, cuando la señal análoga se apague y cuando la señal digital entre en detalle. Y el segundo punto es que yo alcancé a oír su recomendación, o más que su recomendación, digamos, crítica sobre la ubicación del decodificador. Son temas técnicos que evidentemente estamos haciéndole seguimiento para que no se presenten, porque no se deberían presentar. ¿Qué quiero decir? Esta es una señal, como usted misma lo mencionó, bastante nítida, pero que no debería tener la interferencia que señaló en el momento anterior. Ministro, hay un acuerdo de la Comisión Nacional de Televisión del 2012 que reglamenta una ley. Este acuerdo señala que debe ser la señal principal la que transmita a la televisión abierta, la que los cables deben transmitir, es decir, es la señal generalística, que es la principal, la que se debe transmitir y la que los cables operadores deben transmitir. En este caso, pues no estaría RCN y Caracol violando la ley y el acuerdo que se firmó. Evidentemente la ley señala eso, el acuerdo también lo señala. O sea que la Comisión de Televisión en su momento, hoy la Autoridad Nacional de Televisión, se pronunció y dio esa instrucción de que esa señal debería ser transmitida por los cableoperadores. Sin embargo, los canales de televisión radiodifundida
ante la Superintendencia de Industria y Comercio, establecieron un proceso, y ese es el proceso que yo le menciono, que tiene medidas cautelares. Por esa razón, quienes tenemos cable, pues estamos en este momento no recibiendo esa señal hasta que la superintendencia le dé la razón a los cableoperadores en el sentido de pagarle derechos a los canales abiertos, o en su defecto a los cableoperadores en el sentido de no pagarle derechos, o a los canales abiertos en el sentido de poder cobrar esos derechos, como sucede con otros canales. Por ejemplo, hoy en día los cableoperadores le pagan derechos a Fox, a ESPN, a HBO, pero no lo hacen en estos casos con los canales abiertos radiodifundidos. Ese es en este momento el conflicto que se está desarrollando en la Superintendencia de Industria y Comercio, donde esperamos, como se ha dicho en estos días, pues que se resuelva lo más rápido posible en virtud de los derechos de los ciudadanos. Mientras que eso sucede, pues yo quiero insistir en que la televisión digital terrestre, que ya tiene una cobertura, permítanme y repito, del 83% en el país, es totalmente gratuita, obviamente, pues teniendo uno que comprar el decodificador, pero con 16 canales en HD, lo que permite tener una posibilidad alternativa. Señor ministro, le cambio el tema porque usted va a ser el protagonista, ojalá, del cambio más importante de la televisión colombiana que tanto hemos esperado. No es gran cosa, pero para nosotros es un tremendo avance por los contratiempos que ha tenido la decisión. Es entregar 2 señales de televisión nuevas para los colombianos. Entregarle a un solo operador, al que haga la mejor propuesta, del canal 1 para que funcione como canal, es decir, que presente alternativas como canal. Y la otra, después de la decisión judicial que se conoció del tribunal de ayer, la posibilidad de tener el famoso y frustrado tercer canal. 2 nuevos canales. Ya hay fechas para la licitación del operador del canal 1. Con esta decisión de ayer, ¿cómo queda el cronograma para tercer canal? Bueno, Julio, como usted lo menciona, la decisión de ayer del Tribunal Administrativo de Cundinamarca es muy importante, básicamente porque lo que está señalando es que las 7 tareas que en su momento, ya hace varios años, impuso el Consejo de Estado cuando ordenó suspender la licitación del tercer canal, fueron cumplidas a cabalidad. Los magistrados señalan puntualmente que las entidades como la Autoridad Nacional de Televisión, la Agencia Nacional del Espectro, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, pues dieron cumplimiento a esas órdenes. La magistrada ponente, la doctora Nelly Villamizar, adicionalmente, en su informe que también firma la doctora Beatriz Martínez y el doctor José Antonio Molina, señalan pues declarar cumplido el fallo de la acción popular y por ende poder seguir procediendo en el cronograma que usted menciona. Bajo ese argumento, el registro único de operadores estará abierto para que las personas que quieran participar en este proceso lo puedan hacer, y en el mes de diciembre se abrirá el proceso para adjudicarse en el mes de mayo un tercer canal que utilizará, por supuesto, el espectro. Esto se suma a lo que usted acaba de mencionar, que autoriza el plan de desarrollo, y es entregarle a un único operador. Eso no quiere decir que pueda haber muchos participantes, lo podrá haber, el canal 1, que es espacios particularmente que ruedan o corren por la red de televisión que hoy administra el Estado colombiano. Ministro, este fallo del Consejo de Estado que promulgó estas 7 órdenes para garantizar la transparencia del proceso de licitación y que según el tribunal ya se cumplieron, como usted bien lo ha dicho, también invocó como una de las razones para suspender el proceso licitatorio de entonces que solamente había un oferente. ¿Esto cambia ahora o todavía sería ilegal que se presentara un solo oferente, entendiendo que lo que se está adjudicando acá es un pedazo de espectro que es limitado en este caso? Exactamente, ese es el punto, Valeria. Como lo que se está adjudicando es espectro, la Corte Constitucional señaló en el pasado una condición mínima, y es que ese espectro se debe adjudicar a través de subasta. Por ende, este proceso se desarrollará a través de una figura como la subasta, donde pueden participar uno o pueden participar varios.
Sobre ese particular ha habido distintos pronunciamientos. Un pronunciamiento que particularmente señaló, en el caso del Consejo de Estado, que deberían haber más de un proponente. Sin embargo, ese pronunciamiento en otros casos, como particularmente es el de Isagen, permitió que únicamente fuera un proponente. Nosotros consideramos que este proceso pues se abrirá con unas condiciones particulares y lo que esperamos es que haya varios participantes. Sin embargo, el hecho de que haya únicamente uno no obsta para que no pueda adelantarse el proceso. Ministro, y frente entonces a esa licitación, ¿ya tienen ustedes estipulado el estudio del precio que va a tener para los oferentes? Porque siempre esa es una de las demoras que se tiene en torno a la adjudicación del tercer canal, que se tienen que hacer los estudios, etcétera, para saber cuánto cuesta, la viabilidad. ¿Eso ya existe, ya se sabe, simplemente están listos para abrir licitación? Los estudios ya están, Camila, no solamente contratados, sino avanzados, y en el mes de agosto se entregará toda la valoración económica de ese tercer canal para tener la posibilidad en esos meses antes de diciembre no solamente de revisarlos, de contrastarlos y de esa manera poder abrir el proceso. Lo que queremos decir con esto es que sí, evidentemente para esa fecha no solamente se tendrá la valoración, sino el costo de esa concesión que, vuelvo y repito, deberá establecerse a través de una puja realizada en una subasta. Señor ministro, hablaba usted de la televisión digital terrestre y de su implantación ya en el país. La reducción del espectro, que significa lo digital terrestre, abre nuevos caminos. Hablaba usted de 16 canales. ¿Quién va a gestionar esos 16 canales? Pues en estos momentos la televisión digital terrestre cuenta con ese espacio y esos canales son los canales regionales que actualmente tiene nuestro país, adicionalmente los canales institucionales, los canales radiodifundidos, o sea, los dos canales concesionados y los locales. Pero si en el caso que estoy mencionando hay la adjudicación de un tercer canal por estar utilizando el espectro o en su defecto otro, pues tendrá que incluirse dentro del proceso. O sea, esta banda efectivamente tiene una capacidad superior, pero está evidentemente, digamos, controlada para tener la posibilidad de incluir a unos posibles futuros canales. Y déjeme otra pregunta. Sabiendo que el tema de la televisión digital terrestre tiene fecha de lanzamiento y de cierre del sistema analógico, ¿desde cuándo los televisores que se venden en Colombia están ya preparados para la televisión digital terrestre, es decir, sin necesidad de decodificador? Bueno, ya todos los televisores que se están vendiendo en nuestro país cuentan con esta tecnología. No solamente tienen la obligación de ser, entre comillas, marcados con una calcomanía o un sticker que le permita al usuario demostrar o saber que ese televisión es apto para recibir la señal de TDT o televisión digital terrestre. Esto no implica o esto no es excusa para que haya otros televisores en el mercado, porque pues cada ciudadano tiene derecho a escoger lo que mejor le conviene. Sin embargo, su pregunta sí me da un espacio muy importante para señalar que ojalá el consumidor, cuando vaya a tomar la determinación de comprar un nuevo televisor, pues tenga muy en cuenta que hay unos que ya traen, como usted muy bien lo dice, la posibilidad de conectar la televisión digital terrestre, ahorrando un costo adicional que en este caso sería el decodificador. Por ejemplo, en la isla de San Andrés, en próximos meses vamos a dejar totalmente conectado la isla a los usuarios con este servicio para que comience la ciudadanía a entender un poco el cambio y adicionalmente los beneficios. Recuerde usted que en países como México este cambio se venía este año y los ciudadanos no estaban lo suficientemente preparados y tuvo que ampliarse un poco el espacio para tener la capacidad de reaccionar. Lo que queremos en Colombia es 2 años antes estar advirtiendo, contando, señalando que ese cambio va a tener como principal beneficiario, por supuesto, al usuario.
Claro, ministro, pero sin embargo los usuarios están reclamando que hay una violación de los derechos, porque como usted bien mencionó, pues el 80% del país está cableado con TDT y el resto no. Es decir, todavía hay un 20% de personas que no tienen la posibilidad de ver la televisión en HD y sobre todo cuando de la Selección Colombia se trata porque estamos en Copa América y pagan un servicio de cable y a través del servicio de cable no pueden obtener este tipo de señal. Otras personas nos argumentan que, por ejemplo, en Dos Quebradas, Risaralda, la imagen de la TDT es intermitente. ¿Qué va a hacer el Ministerio de las TICs para garantizarle a todo el mundo que va a tener ese servicio? No, yo estoy totalmente de acuerdo con usted cuando señala que pues es muy complicado, sobre todo en este momento, tener esa dificultad. Tenemos la alternativa, que es la alternativa gratuita, que es la de TDT. Sin embargo, hay cientos de miles de colombianos que pagan su señal por cable y que no están recibiendo esa señal HD. Yo insisto, y le he insistido en estos días, tanto a unos como a otros, que por el tema de la Copa América habiliten esa posibilidad. Sin embargo, vuelvo y le repito, acá hay unas razones judiciales que señalaron la imposibilidad de transmitir esa señal, y yo lo que espero es que prontamente la Superintendencia de Industria y Comercio falle en ese sentido, dándole la razón a uno o al otro, pero beneficiando a los usuarios, que son los que al final necesitan tener esa señal. Dos, usted menciona que hay en algunos casos intermitencia en lo que hace referencia a la TDT, o sea, la televisión digital terrestre. Nosotros estamos reaccionando junto con la Autoridad de Televisión en esos casos puntuales. Tomo atenta nota del de Dos Quebradas, tomo atenta nota del que usted me mencionó al principio sobre la ubicación del decodificador, porque son temas que evidentemente están en proceso de ajuste y lo que se requiere es avisar para poderlos corregir de manera inmediata. Ministro, cambiándole de tema, la resolución del Ministerio de Transporte que tenía como propósito reglamentar Uber y esta clase de servicios de transporte pues no solucionó nada, y Uber y otras empresas salieron a decir que esto en realidad no reglamentaba el tema de este servicio de transporte. ¿Qué podemos hacer para que esto se reglamente de una vez? Porque esto es algo que la ciudadanía necesita, quiere y además que está usando, entonces hay que reglamentarlo. Sí, en el Congreso de la República hay un proyecto de ley, entre otras mañana hay una audiencia sobre el particular, que será la decisión final y que permitirá tomar determinaciones y decisiones sobre este caso como sobre otros casos. El tema no es solamente Uber. Recuerden que desde este ministerio, por ejemplo, se promovió la aplicación de Tapsi, que está a puertas de fusionarse con Easy Taxi y que hoy en día representa un importante porcentaje del mercado. Acá lo que tenemos que tener claro es que la economía se digitalizó y la economía claramente está creciendo a un volumen mucho mayor cuando de aplicaciones y oportunidades para los usuarios se trata. La ley de tecnologías de la información y las comunicaciones es clarísima en señalar que ninguna aplicación necesita registro y que en ese sentido pues serán los sectores particulares, en este caso el del transporte, quienes señalen reglas para la prestación del servicio en los carros, en los conductores, etcétera. Pero este tipo de herramientas lo que permiten es prestarle un mejor servicio a los ciudadanos, que haya competencia, y como lo acaba de hacer la Comisión Europea hace apenas 8 días, tomaron decisiones y determinaciones sobre el servicio como tal, pero no sobre las aplicaciones, porque ellas tienen afortunadamente una presunción de legalidad claramente establecida que permite que puedan actuar con facilidad. Ministro, vuelvo a las dos nuevas señales de televisión. Como usted sabe, esto pues no tiene contentos ni a RCN ni a Caracol y bueno, pues ellos defienden lo suyo. Y siempre pues aparecen las figuras de los ciudadanos preocupados que buscan que esto no prospere. ¿A esto le cabe todavía ciudadano preocupado, a lo del tercer canal, o esto ya se fue? Bueno, nosotros estamos absolutamente convencidos que con esta decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se deja absolutamente claro todas y cada una de las solicitudes, de las órdenes, motivo por el cual podemos avanzar con tranquilidad. Eso no obsta pues para que muchos tengan la posibilidad de presentar, si así lo consideran, acciones judiciales, pero tenemos la tranquilidad y además la seguridad jurídica que este proceso cumple con todos y cada uno de los requisitos, como lo acaba de señalar el día de ayer
un tribunal tan importante como es el administrativo de Cundinamarca en nuestro país. Yo insisto, este es un proceso público, es un proceso donde todo está a disposición para que los ciudadanos de un lado o del otro pues tengan la posibilidad de revisarlos, y lo que queremos, Julio, no es nada distinto a cumplir con una responsabilidad que el gobierno del presidente Santos desde que inició se comprometió, cuál era que exista mayor posibilidad para los ciudadanos a la hora de escoger los productos y a la hora de escoger, por supuesto, los programas.